Y llegó la española. Ya. En la clase anterior o en las clases anteriores, acuérdense, chiquillos, que tienen que tomar apuntes para que tengan todos los conceptos ahí, porque yo me di cuenta en la actividad que hicieron que varios no tomaron apuntes y se nota por el tipo de respuesta que dieron a algunas preguntas, ¿ya? No solamente aquí se trata de escuchar, porque acuérdense que la memoria es frágil y a uno las cosas se les pueden olvidar, por lo tanto es bueno tener su propio punteo y preguntar si tienen alguna duda o consulta referente a los temas. Entonces, chicos, como les decía, la clase anterior estábamos hablando de los alimentos que son orgánicos, ¿ya? Actualmente existe un gran movimiento a nivel mundial, especialmente promovido por Greenpeace, que ustedes deben ubicar a Greenpeace, ¿no es cierto? Este movimiento de protección y cuidado del ambiente, que está tratando de promover en la población el consumo de alimentos que sean de carácter orgánico. Ahora, los alimentos orgánicos en realidad son bastante escasos dentro de lo que nosotros consumimos habitualmente, porque la mayoría está dentro de este rubro que tenemos ahí en la pizarra, que son los alimentos transgénicos. La mayoría de lo que nosotros consumimos actualmente, chicos, son alimentos transgénicos. Como por ejemplo, no sé, pues las frutillas que encontramos en este tiempo en la feria son absolutamente transgénicas. O las tanjarinas, o las mandarinas, o las paltas, ¿no es cierto? También, por ejemplo, en esta época podemos ver choclos en la feria. Y todos esos alimentos habitualmente en tiempos pasados eran alimentos de temporada. O sea, aparecían habitualmente en primavera y en verano, y en otoño y en invierno ya no estaban disponibles porque no era su periodo de cultivo, digamos. En cambio, actualmente nosotros podemos ver que en esta temporada tenemos los mismos alimentos que existen en primavera y en verano, por ejemplo. Tenemos tomates, pepinos, ¿no es cierto?, que son alimentos netamente veraniegos, tenemos las manzanas en una gran variedad y la mayoría de ellos son transgénicos. Ahora, como les decía entonces, los transgénicos están presentes en nuestra vida cotidiana, desde el café que tomamos, ¿no es cierto?, en la mañana hasta la naranja que nos comemos después de almuerzo. ¿Cuál es el origen de estos transgénicos? La verdad es que siempre se ha tratado de controlar la producción de alimentos debido al aumento en la población humana. O sea, nosotros los humanos en el planeta hemos tenido un crecimiento exponencial, ¿no es cierto? Nos hemos ido multiplicando en forma exagerada, no así la producción de alimentos. Por lo tanto, la tecnología ha propuesto esta solución, que es la producción de alimentos transgénicos. Entonces, cuando hablemos de un transgénico, chiquillos, vamos a hablar de un alimento que ha sido modificado genéticamente para que tenga algunas características que sean más agradables a la población o que sean más rápidos de producir o que generen gran cantidad de productos al final del proceso de la transgenia, ¿ya? Por eso estamos hablando de alimentos transgénicos. Es un proceso que se ha ido desarrollando desde la década de los 50 en el mundo, especialmente cuando se descubrió la estructura del ADN, porque al descubrir la estructura del ADN yo puedo saber qué genes dan ciertas características a algunos componentes alimenticios. Bien, entonces, los organismos modificados genéticamente, o OMG, así se llaman, ¿no es cierto? Los organismos modificados genéticamente es aquel organismo cuyo material genético, o sea, su ADN, ha sido modificado para tomar características que no le son propias, ¿ya? Habitualmente características como el olor, como el sabor, como por ejemplo la textura, la resistencia, etc. Entonces, chiquillos, estos organismos modificados genéticamente, como les digo yo, han sido generados básicamente, uno, para solucionar el problema de hambruna que existe en el planeta.
Recuerden que hay áreas en el mundo donde el alimento es muy escaso, como África, Oceanía, en algunas partes de Asia, donde la gente tiene muy poco acceso al alimento y la desnutrición es un problema grave. Cosa que también se está generando ahora en Chile, ¿no? El problema de la desnutrición. Por lo tanto, estos organismos genéticamente modificados se supone que iban a ser una ayuda a esa dificultad mundial, digamos, la carencia de alimentos y nutrientes. Entonces, ¿cuál era el objetivo de los organismos transgénicos? En un origen era la contracción de organismos, ¿no es cierto?, genéticamente modificados para resolver problemas de sectores específicos en relación a la alimentación. Y estos organismos genéticamente modificados no solamente se utilizan para el consumo humano, sino que también para el consumo animal. De hecho, por ejemplo, la margarina, que está muy presente en nuestras mesas cotidianas, fue un alimento que en un comienzo fue generado para nutrir a los gansos y a las aves en los criaderos, y que después se vio, ¿no es cierto?, que podíamos agregarle un par de colorantes, saborizantes y otras sustancias por el estilo, y aplicarlo para el consumo humano. Perdón. Ahora ustedes saben que la margarina es básicamente un plástico, es un plástico que se deriva del petróleo, por lo tanto, ¿no es cierto?, es un compuesto químico, digamos, porque no es un alimento, es un compuesto químico muy resistente y que habitualmente no se descompone en presencia del medio ambiente. O sea, si yo dejo una cucharada de margarina, por ejemplo, encima de la mesa y se me queda ahí por varios días, incluso varias semanas o un mes, no le va a pasar nada porque no se descompone, no entra en putrefacción porque no es un elemento orgánico. O sea, es plástico. Sería lo mismo que ustedes se comieran un pedazo de plasticina con otro olor y con otro sabor, ya para que ustedes más o menos sepan. Entonces, esos organismos genéticamente modificados o los transgénicos le permiten a la industria alimenticia generar alimentos en grandes cantidades para satisfacer las necesidades de la población en distintas partes del mundo, no habiendo investigación sobre qué efectos pueden tener esos transgénicos a nivel de la salud humana, ¿ya? En los últimos años solamente se ha tratado de investigar qué efectos podría tener el alto consumo de organismos genéticamente modificados en la población, y según algunos antecedentes médicos dicen que muchos de estos organismos transgénicos podrían generar algunos tipos de cánceres que son importantes en la población, como el cáncer de colon, por ejemplo, o el cáncer gástrico, o el cáncer de tiroides, o el cáncer de lengua y garganta. Como también, por supuesto, estimular la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, porque habitualmente contienen muchos agroquímicos. Entonces, ¿qué es lo que se logra con la transgénica? ¿Qué se logra? Habitualmente alimentos más nutritivos y apetitosos, dicen los que generan estos productos. Y acá tenemos alimentos, por ejemplo, que nosotros ahora encontramos en todas las estaciones del año, como los tomates, el maíz, las papas, la soya, que está presente en muchos alimentos que consumimos, por ejemplo, la remolacha, que sirve para fabricar el azúcar común y silvestre que nosotros comemos, y la transgénica en algunos animales, ¿no es cierto?, para generar algunos productos, como por ejemplo las vacas que producen leche con insulina, que son generadas por transgénica, o las vacas que producen, ¿no es cierto?, leche con somatotrofina, que es una hormona del crecimiento, o las vacas, ¿no es cierto?, que han sido modificadas genéticamente para producir mayor cantidad de carne, entonces se produce mucha carne en un solo animalito y que se utiliza para consumo humano, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver, si ustedes se dan una vueltita por la feria, se van a encontrar que están estos alimentos que habitualmente son de carácter transgénicos en esta temporada en el país, ¿ya? Ahora, ¿qué otro uso tienen los transgénicos? Habitualmente, ¿no es cierto?, los transgénicos también permiten la disminución del uso de pesticidas, porque estas plantas transgénicas, especialmente las plantas,
traen incorporado un gen que elimina a los insectos que les pueden generar daño, ¿ya? Las plantas y los animales crecen mucho más rápido, producto de que están modificados genéticamente para que eso ocurra. Eh, Habitualmente los alimentos también tienen una característica mucho más deseable, mucho más estéticamente más bonito, y también modificados, por ejemplo, las papas para que absorban menos aceite cuando se cocinan o cuando se fríen. Y obviamente mayor durabilidad en el tiempo. O sea, estos alimentos transgénicos yo los puedo tener por días, semanas, incluso meses, sin que entren en proceso de putrefacción, como lo haría Profe, un alimento orgánico. Dime. ¿y esto de verdad es como saludable comerlo? Mira, la verdad es que se están haciendo investigaciones porque en las últimas 5 décadas, que ha sido un aumento considerable el uso transgénico, ha habido un aumento en distintas poblaciones de distintos tipos de anomalías o enfermedades en la población. Por ejemplo, se ha incrementado el cáncer de colon, se ha incrementado el cáncer gástrico, se han incrementado los problemas cardiovasculares, ¿no es cierto? La hipertensión, bueno, la obesidad ni hablar, y también, ¿no es cierto?, los problemas de diabetes o resistencia a la insulina, ¿ya? Porque obviamente nuestro organismo no está adaptado para consumir alimentos transgénicos. Los seres vivos en general, los que somos heterótrofos, ¿no es cierto?, estamos adaptados para consumir alimentos de tipo orgánico o naturales. Ahora, como nosotros no podemos observar, especialmente en la especie humana, un efecto transgénico, porque tendríamos que tener unas 2 o 3 generaciones, solamente estos son datos estadísticos. Ahora, se supone, dicen los ecologistas, ¿no es cierto?, y las personas que se dedican a la protección del medio ambiente, que los alimentos transgénicos no solamente afectan la salud humana, sino que también afectan la salud del ecosistema. Ahora, ¿eso por qué? Porque habitualmente, ¿no es cierto?, los alimentos transgénicos también traen otro tipo de genes que eliminan a todas aquellas plantas que no pertenezcan al cultivo. Habitualmente, si ustedes tienen la posibilidad de observar, por ejemplo, los cultivos de paltos o los cultivos que hacen en forma industrial, habitualmente existen solamente las plantas de ese cultivo. Si yo cultivo remolacha, solamente hay plantas de remolacha. No hay, por ejemplo, maleza u otras plantitas acompañando ese cultivo, porque la remolacha trae en sí un gen que es un gen que elimina a cualquier otra plantita que haya a su alrededor. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que cuando yo cultivo un transgénico, estoy eliminando la flora y la fauna natural de ese lugar. Por lo tanto, también los transgénicos alteran el ecosistema o el lugar donde estamos cultivando ese producto. Obviamente todos estos antecedentes han sido expuestos a la opinión pública hace poquito y por eso se ha incrementado tanto el movimiento vegano o el movimiento vegetariano. Porque aquí nosotros, por ejemplo, aquí en la foto yo les puedo colocar alimentos que son absolutamente transgénicos porque naturalmente no existen. Miren, para ustedes saber si un alimento es transgénico o no, lo tienen que mirar en su contexto y van a ver que el alimento no trae ningún insecto, no viene ningún gusanito. Habitualmente cuando empiezan a putrefactarse, ¿no es cierto?, lo hacen como en una zona específica. En la frutilla es súper característico eso, ¿ya? Entonces, se supone que, bueno, de aquí a, bueno, la pandemia ha detenido todos esos estudios en todo caso, porque han estado preocupados de generar vacunas y medicamentos contra el COVID. Ahora, dicen también, por ejemplo, que el COVID fue generado por ingeniería genética, ¿ya? Que fue un virus que se escapó, entre comillas, de un laboratorio por allá en China y que llegó a la población, pero que es un virus modificado genéticamente, que es lo más probable. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar del concepto de transgénico, chiquillos, ustedes tienen que saber que es un alimento o es un ser vivo al cual se le colocó un gen proveniente de otro individuo. Por ejemplo, a estos tomates que nosotros vemos en la feria,
para que tengan esa resistencia y que sean más o menos duritos. Ustedes si los han comido seguramente se han dado cuenta que son como bien duros, es porque a estos tomates se les agregó un gen de pescado, un gen de pez. Y ese gen del pez se introdujo en el ADN del tomate, haciéndolo más resistente y más durable. Pero obviamente, si yo le agrego un gen de pez, podría ser que mi tomate no tuviera esa apariencia tan bonita. Entonces, ¿qué hicieron? Le agregaron un gen de la frutilla para que tenga un color rojo más brillante, ¿no es cierto? Y le agregaron un gen de una oruga, de un gusanito, para que tenga esta textura suavecita y lisa. ¿Bien? Si nosotros tomamos uno de estos tomates chiquillos, ustedes se van a dar que no tiene olor a tomate. No tiene características. Si ustedes tienen la opción de tomar uno de esos tomates y olerlo, se van a dar cuenta de que no huele a tomate. Huele a cualquier cosa menos a tomate. En cambio, la frutilla que nosotros consumimos, le agregaron un gen que estimula la producción de olor a frutilla. Y ese gen lo sacaron de una flor. Entonces, ese gen, al estar en el ADN de la frutilla, genera que este producto tenga un fuerte olor a frutilla. ¿Ustedes se han dado cuenta? Habitualmente nosotros podemos percibir el olor fuerte del frutillón cuando estamos en un lugar. ¿Ya? Y eso es porque se le han agregado esos genes para que este producto tenga esas características y hacerlos más atractivos a la población. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ¿cómo se hace un transgénico? Bueno, obviamente esto es ingeniería genética. Si hay alguno que se interese por esa área de la biología, chiquillos, es un área bastante productiva económicamente. La transgénica es la ciencia de moda. Entonces, tenemos dos formas de generar un transgénico. Tenemos dos maneras. La forma aditiva, que es la que yo les comentaba, introduciendo un gen de otro organismo a través de una estructura que tienen las bacterias que se llaman plasmidio. Entonces yo tomo el gen, por ejemplo, del sabor y lo coloco en un plasmidio y ese plasmidio yo se lo inserto a la planta, entonces la plantita va a incorporar ese gen y lo va a incluir dentro de su ADN. ¿Ven? Acá nosotros podemos ver en este esquema se introdujo un gen que le cambia el color al tomate. Acá están los tomates silvestres y acá está el tomate transgénico con un color diferente. Entonces, ¿qué hago con este transgénico? Obtengo el organismo transgénico, la cosecho a gran escala, o sea, tengo gran cantidad de producción de estos sujetos y después de esto yo puedo extraer y purificar la proteína que a mí me interesa cambiar y la formulo en un biofármaco o en este caso en una semilla. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que las semillas pasan a ser propiedad, chiquillos, del laboratorio que creó el transgénico. Entonces se forma un negocio o se forma una industria en base a la producción de semillas transgénicas. La única forma que yo tengo para producir estos tomates, ¿no es cierto?, resistentes y de larga durabilidad, es que yo le compre al laboratorio la semilla, eliminando de por sí las semillas orgánicas o las semillas naturales. De hecho, también hay otro movimiento que se ha generado últimamente en el mundo, que están los curadores de semillas. ¿Quiénes son los curadores de semillas? ¿Los han oído nombrar? No. En Chiloé tenemos curadores de semillas, de papas. ¿Se les ocurre qué serán los curadores de semillas? ¿No? Los curadores de semillas, chiquillos o chiquillas, son todas aquellas personas que se dedican a recolectar las semillas naturales de un entorno. Por ejemplo, en Chiloé están los curadores de papa, que son personas que tratan de recuperar las semillas que primitivamente existían en ese lugar de las papas naturales, que no sean transgénicas. Entonces, ahora actualmente también ese es un movimiento que va dentro del grupo de los veganos y de los vegetarianos,
que hay personas que se dedican solamente a guardar semillas naturales y que producen a su vez alimentos orgánicos, que no sean procesados en forma transgénica, ¿ya? Entonces, esta es la forma más común de generar un transgénico, agregando un gen de otra especie a una planta en particular o a un organismo en particular para yo obtener un producto, ¿no es cierto?, con ciertas características. Y después tenemos otro tipo de transgénica, que es una técnica que se llama sustitutiva o de supresión genética. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Simplemente le saco una característica no deseable a un producto y al sacar ese gen, entonces mi planta o mi animal no va a producir esa característica indeseada en esa población o en esos organismos, ¿ya? Esto se hace especialmente con los animales. Por ejemplo, acá en Chile es súper abundante la producción de cerdos por industria, ¿no es cierto? Las industrias ganaderas de cerdos. Entonces, ¿qué le hicieron a los chanchitos que habitualmente venden en la carnicería o en estas cosas embutidas? Le sacaron el gen o los genes que hacían que el chanchito produjera grasa. Entonces generaron un chanchito transgénico que no produce grasa o que produce muy poca cantidad y que genera mayor cantidad de carne. Por lo tanto, ahí yo genero un animal que obviamente está generando lo que yo quiero, que es producir mucha carne y poca grasa. Ahora, cuando yo tengo un chanchito en el campo, ¿no es cierto?, y lo crío ahí suelto, lo más probable es que mi chanchito no sea transgénico y sea un chanchito orgánico. Entonces, acá está, ¿no es cierto?, lo que yo les decía. La transgénica lo que intenta es generar productos de alta productividad, o sea, yo tener pocos árboles y generar mucho fruto, ¿no es cierto?, en poco tiempo. Eso ocurre en Chile con la producción de paltas, por ejemplo, que son la mayoría transgénicas. Si ustedes se dan cuenta, cuando compramos una palta, especialmente estas paltas verdes Hass, que son de corteza granulosa, si ustedes la dejan un tiempo, ¿no es cierto?, esa paltita se descompone internamente, pero por fuera la cáscara está sin corromper. Y eso les indica a ustedes que esa palta es transgénica. Entonces, le introducen a mi alimento una característica que yo quiero o que la población necesita, haciéndolos durables en el tiempo, ¿no es cierto?, y de fácil acceso, a pesar de que actualmente por el problema de agua que tenemos a nivel mundial, los alimentos se están encareciendo bastante. Entonces, eso también lo están modificando con transgénica, alimentos que, o vegetales que, o animales que necesiten poca agua, porque obviamente de aquí al futuro el agua va a ser un recurso bastante escaso. Bien, ahora, dentro de la industria alimenticia, chiquillos, la mayoría de los transgénicos están dentro del grupo de los vegetales. Ahora, ¿en qué podemos encontrar transgénicos? Por ejemplo, por supuesto, tipo de transgénicos animales y plantas. Los hongos no pueden ser modificados genéticamente. ¿Se les ocurre por qué? ¿Por qué yo puedo modificar una pera, una manzana, un chanchito, hasta un caballo, pero no puedo modificar un hongo? Porque los hongos, chiquillos, tienen reproducción asexual. No necesitan un óvulo y un espermio para reproducirse. Por lo tanto, yo para modificar a ese transgénico tendría que modificar la espora para poder generarlos. Pero la verdad es que como la industria de los hongos no es una mega industria, no se han preocupado de generar hongos transgénicos. Así que si comemos hongo o callampa o como ustedes quieran llamarla, lo más probable es que sean productos orgánicos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr en las plantas cuando son transgénicas? Resistentes a microorganismos, o sea, que la planta sea resistente a enfermedades e insectos, ¿ya? Por ejemplo, antiguamente nosotros podíamos comprar choclo y de repente el choclo traía un gusanito verde poco atractivo y mucha gente tenía miedo a ese gusanito. Actualmente los choclos ya no traen ese gusanito porque como es transgénico es resistente
a la mariposa que ponía los huevitos en el choclito y de ahí salía el gusanito, ¿ya? Tolerancia a herbicida, o sea, ya no muere la planta cuando yo le agrego un matapaleza. Maduración controlada de los frutos, por eso yo puedo tener frutillas ahora en invierno. Ya yo los hago madurar cuando yo quiera, cuando yo los necesite y cuando el mercado esté ofreciendo buen dinero por ese producto. Claro, ¿quién paga 4 lucas por un kilo de frutilla? O más, ¿verdad? Pero hay gente que las compra. Por lo tanto, también ahí hay una demanda del producto y por eso se está produciendo. Se modifican las proteínas del producto. Por ejemplo, actualmente existe modificación de una variedad de plátano, chiquillos, que permite producir una proteína que ayuda a las personas que tienen ceguera nocturna, generando un pigmento especial que se absorbe por la retina. Y alimentos con más vitamina. Esto especialmente para aquellos lugares donde existe poca producción de alimentos como en África, ¿ya? Ahora, en relación a los animales, habitualmente el transgénico que se usa con ellos es para poder producir mayor cantidad de carne o modificar algunas características. Esto se usa principalmente en el ganado bovino, ¿no es cierto?, que son los vacunos, y en los ovinos, que son las cabritas, ovejas y otro tipo de animalitos de ese estilo, para mayor producción de lana, de leche y otros componentes de esa naturaleza. Entonces, chiquillos, acá, ¿qué es lo que tenemos nosotros en transgénicos en Chile? Tenemos papas transgénicas que son resistentes a las heladas. Acá en Chile ustedes saben que en invierno de repente las temperaturas bajan mucho, por lo tanto, antiguamente las papas con el frío se quemaban y se perdía la producción. ¿Ya? Actualmente se modificó el ADN de la papa, agregándole ahí, yo les puse un gen de un pescadito, se tomó ese gen y se incorporó al ADN del tubérculo para hacer que mi papa sea resistente a las heladas y poder tenerla, ¿no es cierto?, mayor cantidad de tiempo guardada en la bodega. Entonces, yo puedo tener estas papas, ¿no es cierto?, por largo periodo porque tienen un gen, miren, de un pez que vive en agua de deshielo, o sea, vive un pez que vive en aguas con muy baja temperatura. Por lo tanto, aquí yo tengo un producto transgénico que está habitualmente en nuestra mesa, ¿no es cierto? Porque los chilenos somos muy buenos para comer papas, arroz, en general las masas. Y acá está el gusanito del que yo les comentaba, ¿no es cierto? El maíz BT, que es un maíz transgénico, que es una planta que está modificada genéticamente para defenderse del ataque de los insectos. Entonces, ¿qué es lo que trae la semilla de ese maíz? Es que cuando el gusanito llega a alimentarse del granito del maíz, se encuentra con que la planta produce un veneno que mata a la larva, por lo tanto, obviamente no va a poder tener insectos. ¿Ya? Entonces, ¿qué se le hizo al maíz? Se le incorporó un gen de una bacteria, de un bacilo, de tal manera, ¿no es cierto?, que toda la planta, el tallo, las hojas y el polen, expresan esta proteína BT, que es un veneno para el insecto, o sea, actúa como insecticida. Y por eso nuestros choclos actuales no traen gusanitos. Si ustedes alguna vez compran un choclito en la feria que trae gusanito, y ustedes cultivan ese gusanito, o sea, le ponen cositas para comer, van a poder tener una mariposa de color amarillo, por si acaso. Así que si encuentran un gusanito en el choclo, cuídenlo. Porque están, para variar, las especies nativas de insectos están siendo atacadas porque ya no tienen acceso a los alimentos que naturalmente eran para ellos. Entonces, las especies de vegetales transgénicos que se han introducido en la industria alimentaria se hacen de acuerdo a lo que el laboratorio quiere crear, chiquillos. Ahora, el laboratorio crea de acuerdo a las necesidades, obviamente, de la población. Entonces, ¿qué han hecho? Han generado alimentos resistentes a plaga, con sustancias repelentes a insectos, toleran las herbicidas, ¿no es cierto?, las sustancias químicas que matan el suelo,
aumentan la calidad de la estructura que se está consumiendo, haciéndolos resistentes, más grandes, más coloridos, más olorosos, etcétera. Y pueden modificar la estructura alimentaria de ese alimento transgénico, ¿ya? Como por ejemplo aumentando la cantidad de ácidos, de vitaminas o de lípidos en este caso. Por ejemplo, los plátanos que nosotros consumimos en la feria, que demoran mucho tiempo en ponerse negritos, son transgénicos. Por lo tanto, chiquillos, nosotros podemos observar en nuestra vida cotidiana cuando nos encontremos con un producto transgénico. Incluso ustedes pueden hacer una experiencia, tomen un tomatito y déjenlo, por ejemplo, encima del refrigerador y observen qué le pasa a ese tomate. Antiguamente, si hacíamos eso, mi tomate a la semana se llenaba de hongo y cosas, ¿no es cierto? Y entraba en putrefacción. Pero si ustedes hacen lo mismo con su tomate, van a ver que a su tomate le van a salir, después de varios días, muchos días, varias semanas, por ejemplo, les van a salir manchitas negras. Y esas manchitas negras le van a indicar que mi tomate no se putrefacta, sino que acepta ciertas colonias de hongo en ciertos lugares, pero puede estar mucho tiempo en el refrigerador un tomate, varios días. Y acá yo les puse algunos animales transgénicos para que ustedes vean. Tenemos, por ejemplo, aves, los vacunos que yo les comentaba, los cerdos, por ejemplo, los genes de los animales de los bovinos, que son estos, las vacas, que les colocan genes para mejorar las hormonas del crecimiento, donde los obligan genéticamente a producir más leche. Acá yo les puse, miren este toro que está acá, modificado genéticamente. Si ustedes observan este animalito, es solamente masa muscular. Miren acá cómo tiene los músculos en las piernas, acá en los laterales, ¿no es cierto?, sobre las costillas. Miren acá sobre el lomo, miren acá las patitas, ¿no es cierto? Entonces este animal fue modificado genéticamente para producir carne. Ahora, si yo quiero tener un toro de estos, por ejemplo, yo soy ganadera y quiero tener un toro de estos, tengo que comprar los embriones a un laboratorio. No es que mi toro vaya a cruzarse con una vaca para generarme terneritos con estas características, sino que yo tengo que comprar al laboratorio que produce el animal, perdón, el embrión de este animalito y colocarlo en el útero de una vaca doméstica, y ahí obtengo yo este pobrecito animal. Imagínense cómo, no sé, yo creo que con esa estructura le deben doler las patitas por el peso, pienso yo. Acá tenemos, por ejemplo, las gallinas de criadero, que también están siendo bien como criticados los criaderos de aves porque hay un maltrato animal ahí muy exagerado, donde las gallinas, dependiendo de para qué las quiera yo, las modifico genéticamente. Si la quiero para poner huevos, la modifico genéticamente para que genere gran cantidad de huevos, que son los huevos, ¿no es cierto?, de criadero. O si la quiero para el consumo humano, la modifico genéticamente para que tenga mayor cantidad de masa muscular. Esos son los pollos y carnes que compramos en el súper o en las carnicerías, ¿ya? Porque si comparamos una gallina de estas con una gallina natural, habitualmente las gallinas naturales no tienen esa cantidad de carne como la que nosotros compramos en el supermercado. Habitualmente las gallinas silvestres tienen menor musculatura y es más densa. Y acá tengo yo el chanchito que yo les comentaba, que fue genéticamente modificado solamente para producir carne. No tiene grasa, si ustedes se fijan, el cuerpo no es un cuerpo así rolludito como los chanchitos que aparecen en las caricaturas, sino que es un animalito que está modificado genéticamente solamente para producir o carne o gran cantidad de cría. Y acá también, ¿no es cierto?, en estas empresas que crían cerdo, también están siendo muy observadas por los grupos de cuidado animal, porque el maltrato a los cerdos, sobre todo en la industria ganadera de estos animalitos, es muy salvaje. Tienen a las chanchitas, ¿no es cierto?, en unas jaulas de muy poco espacio, donde ellas prácticamente no pueden ni siquiera pararse para poder engendrar y tener sus
muy numerosas crías y tienen sobrepoblación de cría, porque obviamente lo que le interesa a la industria cárnica es tener muchos animales para poder comérselos y venderlos y ganar dinero. ¿Ya? Entonces también, por ejemplo, los animales pueden ser modificados para obtener algunos productos médicos, como yo les decía, las vacas que producen leche con insulina o las vacas que producen leche con anticoagulantes para las personas que tienen problemas o accidentes vasculares, vacas que producen leche con mayor porción de proteínas para generar leche en polvo, por ejemplo, etcétera. ¿Bien? Entonces, chicos,